Ahora sí. Muy bien. El problema número uno dice cuál es el menor múltiplo de 9.997 que está formado solamente por dígitos impares. De como respuesta la suma de sus dígitos. Entonces nosotros queremos un múltiplo, es decir, queremos un tipo de número 9, 9, 9, 7, multiplicado por un número, por un n. Nosotros queremos que esto sea impar. No, nosotros queremos que esto sea, eh, nosotros queremos que esto sea un número, el cual va a estar todos sus dígitos. Estamos acá utilizando la notación de numeral, el cual todos sus dígitos, no sabemos cuántos dígitos puede tener, no sabemos cuántos, pero me dicen que el múltiplo, o sea, el resultado de esta multiplicación, todos los dígitos sean impares. En particular, el último dígito, digamos, alfa, tiene que ser impar. Este tiene que ser impar, dice. Si este tiene que ser impar, entonces toda esta multiplicación de 9.997 por n, como el último dígito es impar, porque me dice que está formado solamente por dígitos impares, en particular, el último de sus dígitos tiene que ser impar, eso hace que toda la expresión sea, a partir de acá, hace que toda la expresión sea impar, ¿no? ¿Por qué? Porque el último de sus dígitos es impar. Entonces, toda esta multiplicación es impar. Como el 9.997 es impar, necesariamente el n, como ya todo el producto es impar, necesariamente el n no puede ser par. N tiene que ser impar. Ese es el primer análisis, ¿no? N tiene que ser impar. ¿Se entiende? Nosotros queremos que ese múltiplo tenga todos sus dígitos impares. En particular, el último dígito tiene que ser impar. Conclusión, el número, o sea, todo el múltiplo es impar. ¿Por qué? Por el último dígito que es impar. Como todo el número es impar y el primero multiplicando es impar, entonces el n necesariamente tiene que ser impar. Esa es la conclusión. Ahora, este numerito está cerca del número 10.000. Es decir, este numerito es 10.000 menos 3, ¿no? Este numerito es 10.000 menos 3. Entonces, ¿cómo sería 99997 por n? ¿Cómo sería? Sería 10.000 n menos 3n. Ya está. Ahora, nosotros vamos a hacer acá un artificio, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eh, Vamos a hacer, cuando tenemos un número por un número impar, no sabemos exactamente cómo es, pero lo que sí sabemos es que cuando tenemos un número multiplicado por una cantidad par, eso nos va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque justamente esto es lo que me están pidiendo, ¿no? Que todos los dígitos sean impares. Entonces ahí vamos a ir encontrando discusiones, ¿no? ¿Cómo sería? Acá vamos a hacer un artificio, acá vamos a hacer esto, vamos a escribir así, 1 menos. Y luego vamos a sumar
para que no se altere, menos 3n. Ya está. Es lo mismo, ¿no? Solamente que le he hecho ese artificio, ¿no? Que he separado 1000 y lo he restado, ¿no? Nada más. Ahora, este número 10.000, vamos a tener el número 10.000 multiplicado por n-1. Este número va a ser par, porque el n es impar. Entonces, este tipo de número va a ser un numeral, ¿no? No sabemos cuánto va a ser este número par. Va a ser un numeral de tal forma que justamente en la posición 1, 2, 3, 4, en la 5, digamos acá, va a aparecer un K. El dígito K, que justamente va a ser par, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Dónde K tiene que ser par? ¿Por qué? Porque el número par se está multiplicando por 1, ¿no? Entonces el último dígito de este número por el 1 va a seguir siendo par, ¿no? Que es justamente K. K es par. K es par, ¿no? K es par. Ahora, ¿qué más podemos analizar? Esto que nos estamos sumando, eso es lo que vamos a deducir de qué tipo de expresión es. Lo primero es que, ¿qué pasa si a eso que vamos a llamar n, que va a ser justamente el 10.000 menos 3n, 10.000 menos 3n, ¿qué pasa si esto que nosotros estamos acá colocando, que es lo que queda, ¿no? De este número, parte del sumando de este múltiplo? ¿Qué pasa si eso, no sabemos n cómo es, no sabemos cuánto es n, ¿no? No sabemos si esto que estamos sumando es positivo o negativo en realidad, ¿no? N puede ser muy alto, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a analizar esa expresión. Vamos a analizar si es mayor o igual que cero. Primer caso, si es que esto que estamos sumando acá es mayor o igual que cero. Si hacemos esa suposición, ¿qué podemos deducir? Podemos deducir que este n va a ser un número, si es positivo, ese es un número, digamos, menor que el 999, ¿no? Porque es el máximo número de 4 cifras. Porque acá estamos suponiendo que le estamos quitando algo, ¿no? Porque ya es positivo, ¿no? Entonces acá se le está quitando algo. Está siendo reducido el 10.000. Ha debido de ser reducido el 10.000, pero no suficiente como para llegar a ser negativo, ¿no? Solamente se le ha quitado algo. Por lo tanto, este número es menor que justamente que el número de 4 cifras, ¿no? Entonces, ¿qué aspecto tiene el n? El n es un número de 4 cifras, ¿no? Es un ABCD. A, B, C. Es un número de 4 cifras. Solamente eso sabemos. Listo. Ahora, ¿qué va a suceder acá con la expresión? ¿Qué va a suceder con la expresión 9, 9, 9, 7 por n? Es una suma, ¿no? Acá hemos visto. Dense cuenta acá, en esto de acá, triangulito. Es una suma. Es decir, es la suma de este 10.000 por n menos 1, que es justamente este numeral que tiene acá la letra K. Entonces va a ser este numeral. Es este numeral que tiene un montón de cifras. ¿Ok? Que se encuentra acá, la letra K, es par. Y los últimos 4 ceros.
Y esto de acá es n, ¿no? Esto es lo que estamos diciendo que es n. N. Pues n es un número de 4 dígitos, ¿no? Entonces acá sería el A, B, C, D. Es decir, acá estamos sumando otro numerito de 4 dígitos. Y ya está. Ahora, el resultado de todo esto, ¿cómo va a ser? Como ustedes se darán cuenta, si nosotros sumamos esto, como tiene acá los 4 primeros son ceros, no va a haber cambio en estos de acá. Y tampoco va a cambiar la letra K. Pero K es par. K es par. Y yo quería justamente que mi múltiplo de este número tenga todos los dígitos impares. Esto me lleva a una contradicción. Contradicción que nació, ¿de dónde? De suponer que justamente ese n es mayor o igual que 0. Por lo tanto, hay que hacerlo la otra parte, ¿no? El n tiene que ser menor que 0. Si n es menor que 0, entonces 10.000 tiene que ser menor que 300. Ya está. Entonces, pasamos a dividir y este 10.000 es lo mismo que 999, ¿no? 999 9 más 1 de 3. Entre 3. 3. Esto sería menor que n. Y esto sería el 333, ¿no? 3.333. Más algo, ¿no? Más un tercio. Entonces, el n, sabemos que es impar y que es mayor que este entero. Por lo tanto, el n tiene que ser mayor o igual, no puede ser el siguiente, porque el siguiente es par. Por tanto, n tiene que ser mayor o igual que el número 3, 3, 3. Y como tiene que ser impar, tiene que ser el 5. Ahí está. Este es el n. El menor n justamente es este que toma, ¿no? Entonces, lo pedido, ¿qué sería? Lo pedido sería el 997 por el 3, 3, 3, 5. ¿Y esto qué sería igual? ¿No? Sería igual a, acá está, 3, 3, y coincide, ¿no? Porque todas sus cifras van a ser impares. Termina en 5, ¿no? Listo. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta lo que me pide es la suma de cifras, ¿no? La respuesta sería la suma de cifras, es decir, 3 por 4, 12 más 27 más 5. Eso sería 44. Esa sería la respuesta para el problema número 1, ¿ya? Tenías que analizar ahí en dos casos, ¿no? Con respecto a esta expresión de acá. Listo, chicos. Pasamos al problema número 2. Es que quedó claro este de acá. ¿Ya? Pasamos al problema número 2.
Ahí está el problema número 2. Dice, en un cuadrado perfecto n, el dígito que ocupa el lugar de las unidades es 9. Y el dígito que ocupa el lugar de las decenas es 0. Demuestra que el dígito que ocupa el lugar de las centenas es par. Ya. Entonces, vamos a ver. Solución. Dice que tenemos un numeral, ¿no? Tenemos un numeral. Dice que no conocemos al de las centenas, pero el de las decenas es 0. Y el último dígito es un 9, ¿no? Este es mi número n. Ese es mi número n. Y que a su vez es un cuadrado perfecto. Es decir, es un k al cuadrado. Ya está. Ahora, necesariamente k al cuadrado es, porque estamos viéndolo acá, porque su último dígito es impar, el k al cuadrado, impar, k al cuadrado es impar, implica que el k también sea impar, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Necesariamente, porque si es que el k no fuera impar, es decir, fuera par, k fuera par, su cuadrado también sería par. Entonces, entraría en contradicción, ¿no? Por lo tanto, k al cuadrado impar implica que el k también tiene que ser impar. Es decir, k es de la forma 2m más 1, ¿no? 2m más 1. Por lo tanto, podemos calcular, siguiendo esta expresión, cómo es el k al cuadrado. K al cuadrado, ¿cómo sería? Sería 4m cuadrado, el binomio al cuadrado, ¿no? 4m al cuadrado más 4m más 1. Ya está. ¿Y esto qué cosa sería igual? Sería igual a 4m factorizado m más 1. Y al final, más 1 más. Ahora, acá tenemos m por m más 1. Uno de ellos tiene que ser par. Por lo tanto, un par sería 2 por algo. 2 por 4 sería 8. Esto sería múltiplo de 8. Esto sería múltiplo de 8 más 1. Pero este k al cuadrado es justamente, k al cuadrado recuerden que es el número n, ¿no? K al cuadrado es n. Entonces, este 1 que está sumando acá pasa a restar. Esto sería múltiplo de 8. Ahora, si el n menos 1, ¿cómo sería? Ya no terminaría en 9, sino terminaría en 8. ¿No? Sería un numeral que termina en 8. Sería numeral x, 0 y 8. Tiene que ser esto igual a un múltiplo de 8. ¿Cuál era la condición para un múltiplo de 8? Que sus sus últimos tres dígitos como numeral sea también un múltiplo de 8, ¿no? Pues quiere decir que el numeral x08 tiene que ser múltiplo de 8. Múltiplo de 8. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Quedaría 100x más 8. 100x más 8.
Y esto tiene que ser igual a un múltiplo de 8, es decir, un 8 por algo, ¿no? 8 por L, digamos. Ahora, entonces, el 1000x tiene que ser, nuevamente, un múltiplo de 8, ¿no? Es decir, 8K. Cancelamos un cuarto, quedaría 25x, ¿no? 25x tiene que ser igual a 2K. Por lo tanto, esta expresión sería 2K, sería un par. Como 25 es impar, implica que el x tiene que ser par, ¿no? Producto de impar por impar te da impar, pero el producto es par, por lo tanto el x tiene que ser par. X es par. Es decir, justamente el número, el dígito de las centenas es lo que queríamos demostrar, que el dígito de las decenas, de las centenas es par, ¿no? Y ahí queda demostrado, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Está claro? Sí, profesor. Entendí. ¿Entendiste? ¿O no? No, no entendiste. No te Se entendió. entendió. Muy bien, gracias. Listo. Entonces, ya hemos hecho la número 1, la número 2, pasamos a la número 3. A la número... Ya, vamos a ver la número 3. En el número 3 dice... eh, eh, hay 15 personas de edades diferentes sentadas alrededor de una circunferencia. Cada una de ellas es veraz, o es decir, entre paréntesis, siempre dice la verdad, o es mentirosa, en cuyo caso significa que siempre miente, ¿no? O sea, solamente tiene dos opciones cada persona a la hora que habla. O es veraz, que significa que siempre dice la verdad, o es mentirosa, lo que significa es que siempre miente. En cierto momento, dice, cada persona, es decir, todas las personas dijeron, soy mayor que mis dos vecinos. Luego, después, exactamente K personas dijeron, soy menor que mis dos vecinos. K personas, no fueron todas, sino un número de personas dijeron, soy menor que mis dos vecinos. Determine el mayor valor posible de K. A ver, vamos a ver. En el primer momento, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en el primer momento? Dijeron, ¿no? Cada persona dijo, ¿qué es lo que dijo? Dijo, soy mayor que mis dos vecinos. Luego, en un segundo momento, ¿qué sucedió? En un segundo momento, eh, K personas dijeron, soy menor, lo contrario, que mis dos vecinos. ¿Ya? Así los vamos a diferenciar, el primer momento y el segundo momento. Ahora, ¿qué sabemos? Tenemos también 15 personas de edades diferentes. ¿Eso qué significa?
vamos a tener así, ¿no? Una persona 1 menor, podemos ordenarlo, ¿no? Pero que la persona 2, así sucesivamente, hasta llegar al último, la persona 15, ¿no? Porque todos son diferentes, como son finitos, nosotros podemos ordenarlas de menor a mayor, ¿no? 14 y, digamos, acá, 15. Ya está. Son 15 personas, justamente dice el dato. Ya está. Entonces, en el primer momento, eh, P15, ¿qué es lo que dijo? En el primer momento, cada persona, en particular P15, es decir, la persona con la mayor edad. ¿Qué dijo? Soy mayor, ¿no? La expresión, ¿no? Soy mayor, etcétera, etcétera. Entonces, no importa qué arreglo haya sido, no importa quién hayan estado a sus costados, porque cualquiera de los 14 términos que sobran, ¿no? Que son diferentes del P15, son menores que él. No importa quién esté, ¿no? Puede haber estado el P7 y el P10, pero son menores que él, ¿no? Entonces, esta expresión, ¿cómo sería? ¿Verdadera o falsa? Esta expresión es verdadera. Es decir, en el primer momento, sin saber yo que el P15 o es veraz o es mentiroso, solamente por el hecho, la acción que todos han hecho, de ahí se deduce que cuando fue eso dicho por el mayor, él estaba diciendo la verdad, porque no importa qué disposición haya en el arreglo circular, siempre va a ser verdad, no importa el caso que sea, porque todos los demás son menores que él, y siempre cualquiera que esté a su lado, sus vecinos, siempre van a ser menores. Por tanto, lo que dijo el mayor, el P15, es verdad. Como lo que él ha dicho es verdad, necesariamente, P15, ¿cómo es? Es veraz. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ya dijo una verdad. Y como solamente los veraces dicen, los que son veraces dicen verdades, necesariamente P15 tiene que ser veraz. Listo. Entonces, en el segundo momento, ¿qué va a suceder? P15 a la hora de poder haber dicho, podrá haber dicho, soy menor que mis dos vecinos. ¿Podrá él decir esa frase? No, ¿Por qué no? porque Mayor que todo. es veraz. Entonces, si le dijera eso, significa de que eso es cierto, pero eso nunca va a ser cierto porque él es el mayor de todos. Ajá. En realidad, esa expresión para él sería mentira, ¿no? Decir una mentira. Pero él es veraz, él no puede decir mentiras. Por lo tanto, no se debe contar a P15 dentro de esas K personas que dijeron esa frase. Por lo tanto, se elimina la posibilidad de que P15 sea una de esas personas, se elimina. Es decir, K no puede ser 15. El número de personas que dijeron eso tiene que ser menor o igual que 14. ¿Por qué? Porque se elimina el caso del mayor, ¿no?
Entonces, ¿de acá qué deducimos? Esta expresión para él es falso, ¿no? Bueno, vamos a poner acá, falso. Por lo tanto, ¿de acá qué se concluye? Concluimos que K es menor o igual que 14, porque se eliminó la posibilidad de P15. Ahora, así como hemos analizado para el mayor, vamos a hacer lo mismo para el menor. ¿Qué sucedió con el menor? En el primer momento, ¿qué cosa ha dicho el menor? Nuevamente, ¿no? P1, en el primer momento, porque todas las personas lo dijeron, ha dicho la frase, soy mayor. Por lo tanto, esta expresión, ¿cómo es para P1? Es decir, el menor de las edades. Falso. Eso es falso. Porque P1 no es mayor que ninguno, ¿no? Que no es mayor que nadie. Justamente P1 es el menor de todos. Entonces, P1 ha dicho una mentira. Por lo tanto, se concluye, como solamente hay veraces y mentirosos, no hay uno que diga a veces verdad y a veces mentira, no. Solamente hay dos tipos. Uno que siempre dice verdades y otro que siempre dice mentira. Como P1 está diciendo una mentira, necesariamente, ¿cómo tiene que ser P1? P1 es mentiroso. Ya está. Ahora, ¿qué va a suceder con P1? Acá se debe explicar que P15 no dijo esa frase, ¿no? O no debe ser contabilizado en esa frase, porque para él, si él hubiese dicho esa frase, sería algo falso. Entonces, por eso, si P15 no dijo esa frase, K tiene que ser menor o igual que 14. Ahora, ¿qué sucede con P1 en el segundo momento? P1 ha dicho, supongamos que hubiese dicho, ¿no? Todavía no sabemos, vamos a deducir, soy menor para, deducimos que esa frase para él, ¿cómo sería? Soy menor que mis dos vecinos. Para él, esa frase es verdadera. Por lo tanto, pero P1 es mentiroso. P1 no puede decir verdades. Por lo tanto, P1 habrá dicho esa frase. No. P1 no dijo esa frase. Como estamos deduciendo que no dijo esa frase, necesariamente esto implica que se va disminuyendo el valor de K. K tiene que ser menor o igual que 3. Hemos descartado al mayor y al menor. Hemos descartado a dos personas que no pueden decir esa frase. En la primera, porque estaría mintiendo, pero se contradice porque el mayor es veraz. Y la segunda es porque si lo hubiese dicho, el menor P1 estaría diciendo la verdad, pero por el primer momento sabemos que P1 es mentiroso, es decir, siempre dice mentira. Por lo tanto, un mentiroso no puede decir una verdad. Por lo tanto, él no dijo esa frase. Por lo tanto, K se elimina la posibilidad de que P1 sea parte de esos K personas. Por lo tanto, K tiene que ser menor o igual que 13. Listo.
la pregunta es, justamente, dice, determine el mayor posible, el mayor valor posible. Justamente acá viene la afirmación, ¿no? Afirmamos que el K máximo tiene que ser 13. ¿Cómo se logra esa posibilidad? Que el P15 sea veraz, ¿no? Y todos los demás sean mentirosos. Todos los demás sean mentirosos. Entonces ahí se encontraría todos los demás sean mentirosos, ¿no? Todos los demás sean mentirosos. Entonces ahí sí se puede cumplir, ¿no? ¿Por qué? Porque estarían mintiendo en la segundo momento. Ahí sí se puede dar que K personas, el máximo número de personas, sea 13, ¿no? Que todos los demás, es decir, de P14 hasta P2, sean mentirosos. Es decir, que en el segundo momento estén mintiendo. ¿Ya? Por lo tanto, ellos pueden decir esa frase, ¿no? Porque en realidad no sabemos la disposición del arreglo circular que puede haber, ¿no? En algunos casos puede tal vez cumplir y en otros no. Pero si todos dicen que es mentira, entonces usted puede suponer cualquiera, ¿no? Cualquiera, ¿no? Cualquier tipo de arreglo. Entonces, en ese caso, en ese ejemplo, sí se cumple, ¿no? Que el máximo número de personas que dicen eso es 13, ¿no? En el caso en que solamente el único veraz sea el P15 y todo el resto sean mentirosos, ¿no? Ya habíamos deducido que el primero es mentiroso, ¿no? Pero todos los demás también sean mentirosos. Entonces, ahí sí, en el segundo momento, todos ellos pueden decir esa frase. Listo, chicos. ¿Se entendió? Vamos a la pregunta 4. Listo. En la pregunta 4 es un problema de números, ¿no? Es un problema de números. Acá tenemos, esto significa, ¿no? A más 1 entre B más un medio, ¿no? Acá no salió bien, pero en el PDF sí se nota. Sería B más un medio. B más un medio. Dice que esto es igual a 13 medios, ¿no? Ya está. Ahora, si operamos acá, en esta fracción, lo transformamos, ¿cómo quedaría? Quedaría A más 2 entre
2b más 1, ¿no? Y esto tiene que ser igual a 13 tercios. 13 tercios. Por lo tanto, ¿qué podemos deducir acá? Si nosotros multiplicamos este 3, lo pasamos a multiplicar, ¿cómo quedaría? Quedaría 3a más, quedaría acá la fracción, quedaría acá 6 sobre 2b más 1. 2b más 1. Y esto sería igual a 3. Listo. ¿De acá qué deducimos? Deducimos que 6b más 1 debe deducir a, 2b más 1 debe dividir a 6. ¿Por qué? Porque este sería un entero. Y esto también debe ser un entero para que me dé 13, ¿no? Deducimos que el número 2b más 1 divide al 6. Y también deducimos que 2b más 1 es impar. Es impar. Como es impar, las posibilidades de 2b más 1, ¿cuál serían? 2b más 1 tiene que ser, como es un número entero, un divisor impar de 6. Puede ser el más o el menos 1, como también el más menos 3. Entonces, de acá que deducimos que si reemplazamos acá, ¿no?, el 1 o el menos 1, nos va a quedar, por ejemplo, 3a. Si reemplazamos el 1, quedaría 3. Pues acá quedaría, a ver, sería el más menos 6, ¿no? Más menos 6. Y acá sería 13, ¿no? ¿Qué pasaría en otro caso? 3a, 3a, cuando es más menos 3, sería 6 entre más menos 3, ¿no? Entonces ahí sería más menos 2, igual a 13. ¿Listo? De la primera, ¿qué deducimos? Si es más 6, pasa a restar, quedaría 7. 7 entre 3 no es entero. Si es menos 6, queda 19. Entre 3 tampoco es entero. Acá no hay solución. No hay solución. Acá, ¿cuánto daría A? Si es más 2, sería 11. Entre 3 tampoco. Pero si es menos 2, sería 15 entre 3. Entonces A vale 5. 5 es un número entero. Entonces ya tenemos que 5 es 2. Por lo tanto, B, ¿cuánto sería? Si reemplazamos, B sería menos 2, ¿no? Si lo reemplazamos, B sería menos 2. Por lo tanto, esta sería la única solución. La única solución. Luego, hallamos lo que nos están pidiendo. A al cubo más B al cubo. ¿Cuánto sería? Sería 5 al cubo más menos 2 al cubo. Y esto sería 125 menos, menos 8, sería 117. Listo, esa sería la solución para el problema número 4.
¿Ya? Sí. Solamente tendrías que más o menos arreglarte ahí, operar y darte cuenta ahí en lo sumando de los enteros, ¿no? Que ese 2b más 1 tiene que ser un divisor de 6 para que la suma te dé un entero, ¿no? No puede ser eso fracción, tiene que ser entero. Esto debe pertenecer a los enteros. ¿Por qué? Porque él pertenece a los enteros y él también pertenece a los enteros. Suma de enteros te da enteros, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ya, ok. Pasamos a la número 5. A la número 5. Vamos a ver la número 5. Dice, encuentre todos los dígitos, encuentre todos los números de 3 dígitos ABC, numeral, que satisfacen que ABC es la suma de A más B al cuadrado más C al cubo. ¿Ya? Nos piden eso. A ver, solución. Solución. Lo descomponemos esto, este numeral, ¿cómo sería? Sería 100 veces A más 10 veces B más C, ¿no? Dice que esto tiene que ser igual a A más B al cuadrado más C al cubo. ¿Ya? Entonces, de acá, ¿qué podemos hacer? El A pasamos a restarlo, quedaría 99A. Y el B al cuadrado quedaría 10B menos B al cuadrado, ¿no? Y acompañado de C, ¿no? Y esto todo sería C al cubo. ¿Por qué lo dejo acá C al cubo? Porque C tiene que tener algún rango, ¿no? ¿Cuál sería el rango de C? El rango de C, mira, date cuenta que acá es 99A. Es decir, prácticamente este número es mayor que 100. Al ser mayor que 100, C no puede ser 1, ni 2, ni 3, ni 4. 4 al cubo te da 64. Por lo tanto, C tiene que ser mayor o igual que 5. Porque a partir de 5 salen los números de 3 cifras, ¿no? 5 al cubo, 125. Es decir, C pertenece, ¿no?, al conjunto de 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Y ya está. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si C vale 5? ¿Cuánto tiene que valer A? A tiene que valer 1. A tiene que valer 1, ¿no? Porque acá sería 125, ¿no? Y justamente todo esto de acá te tiene que dar lo que falta, ¿no? Si C vale 5, A tiene que valer 1. 99 ya tendría acá. Entonces, todo esto eh, pasamos a restar, ¿no? Sería 99 acá, 99 por 1 más C, sería 104.
Pero el otro lado sería 125. 104 pasa a restar, 125 menos 104 sería 21. Es decir, esto de acá, que sería B, 10 menos B, factorizamos un B, tiene que ser 24. ¿Se entiende, no? Estamos reemplazando el valor de C 5 y acá 99. Y acá 125. 99 más 5, 104. 104 pasa a restar. 125 menos 104, 20, 21. Acá es 21. 21. Por lo tanto, los valores de B que se puede encontrar en esto de acá, ¿cuáles serían? B puede ser 3. Si B es 3, sería 3 por 7, 21. Pero B también puede ser 7. Sería 7 por 3, 21, igualito. Hay dos valores para B, 3 y el 7. ¿Qué sucede si el C toma otro valor? ¿Qué sucede si el C toma el valor 6? Entonces A tiene que ser 2, ¿no? A tiene que ser 2. Y ¿cuánto quedaría esto de acá? 10, B, 10 por 10 menos B. Si tú haces toda la operación, acá sería 198, ¿no? 198 más C, 6, 204. Y acá sería 6 al cubo. 6 al cubo sería 36 por 6. 36 por 6 sería 180 más 36, 216. 216 menos 204. 216 menos 204. Eso me daría 12. Entonces, B, ¿qué posibilidades tiene? ¿Habrá posibilidades para B? Si B vale, no puede ser 1, no puede ser 2, no puede ser 3, no puede ser 4, no puede ser 5. Es imposible, no hay solución acá, ¿no? No solución. No hay solución en esta forma de acá. B tiene que ser un número entero, ¿no? No hay solución. Entonces vamos a analizar nosotros todos los casos. Necesariamente tienes que analizar todos los casos. Cuando C vale 7, entonces, ¿qué valor tiene A? A tiene valor 3. Y si tú haces la misma operación, reemplazas y pasas a restar y tienes que igualar. B por 10 menos B tiene que ser igual, en este caso, va a ser igual a 39. En este caso, tampoco no hay solución. No hay solución para el 39, ¿no? Luego, ¿qué pasa si el C vale 8? Si C vale 8, entonces, ¿cuánto valdría A? Tendría que valer 5. Y toda esta expresión B, 10 menos B, tiene que valer, si tú reemplazas y operas, te tiene que valer 9. En este caso de acá, sí hay solución. B tiene que valer 1, o B puede valer justamente 9, ¿no? Ahí tenemos ya más soluciones, ¿no? Y el último caso, cuando C vale 9,
Entonces el valor de A, ¿cuánto será? El valor de A va a ser 7. Y tendríamos nosotros que B por 10 menos B, si tú reemplazas y operas correctamente, tiene que salir que esto va a valer 27. Entonces, en este caso, tampoco hay solución. No hay solución. Por lo tanto, ¿cuáles serían las soluciones? Las soluciones ¿cuáles serían las soluciones? Estarían conformadas por las combinaciones, ¿no? De ese numeral ABC. Sería, por ejemplo, el 135, ¿no? Cuando el A vale 1, el C vale 5 y el B vale 3. Pero también el B puede ser 7. Por lo tanto, quedaría 1, 7, 5. Otro numerito donde vea solución. En el caso 4, ¿no? Cuando C vale 8 y A vale 5. Sería 5. El B vale, tomemos un caso cuando el B vale 1 y el C que valga 8, ¿no? Y el otro caso sería el 5, el 9 y el 8. Y esas serían las soluciones para este problema, ¿no? Habría 5 soluciones, ¿no? Esos numerales serían los que cumplen esa condición, ¿no? Que el numeral es igual a A más B al cuadrado más C al cubo. Pero más o menos tenías que hacer un análisis exhaustivo, ¿no? Y también deducir en qué valores tenías que comenzar, ¿no? ¿Quién es el que era más prioritario analizar? Era el C al cubo. Porque justamente cuando tomas valores pequeños no llega no llega a 100. Pero a partir del 5, entonces ahí sí llega a ese número, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí es el que tú debes de analizar. Y de ahí vas sacando valores y vas encontrando soluciones. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? ¿O está claro? Está claro, ¿no? Pues claro, Está profe. claro. Vamos al número 6. Al número 6. Al número 6. Ya está. Vamos a estirar los músculos un ratito. Vamos a leyendo, ¿ya? Un número dice, de 7 dígitos. 7 dígitos. Es divisible por el producto de sus dígitos. Es divisible por el producto de sus dígitos. Esa condición es bastante fuerte. Es divisible por el producto de sus dígitos. En pocas palabras, es múltiplo de sus dígitos, ¿no? Ese número de 7 dígitos es múltiplo de sus dígitos. ¿Cuál es la mayor cantidad de veces que puede aparecer el dígito 5 entre los dígitos de dicho número? Ya. ¿Cuál es la mayor cantidad de veces? Entonces, nosotros sabemos que condición de que un número sea múltiplo de 5. Si el 5 aparece una vez, ese número debe ser múltiplo de 5. Si el 5 aparece 2 veces, ese número, como tiene que ser divisible por el producto, es decir, si el 5 aparece 2 veces, necesariamente tiene que ser divisible por el producto de esos 2 dígitos. Es decir, si el 5 aparece 2 veces, tiene que ser divisible por 25 también. Si el 5 aparece 3 veces, tiene que ser ese número divisible por 125. Y aparte los otros dígitos que tengan, ¿no? Pero en particular estamos buscando, o el análisis sobre, la prioridad es el 5, porque me piden la mayor cantidad de veces.
Ya está. Acá, vamos a escribir algo, ¿ya? A ver, vamos a... ¿Qué podemos escribir? Vamos a escribir acá. A ver. Si n es divisible por el producto de sus dígitos, ¿qué podemos concluir? ¿Mm? Es divisible por el producto de sus dígitos. ¿Qué cosa podemos concluir nosotros? Entonces, podemos concluir que el 0 no es dígito de n. No es dígito de n. ¿De acuerdo? El 0 no puede estar entre los dígitos de n. ¿Qué más? Entonces, si, ¿qué sucede si n termina en 5? ¿Qué sucede si n termina en 5? Entonces, n es impar, eso lo sabemos. ¿Qué más? Como si n tiene que ser múltiplo de 5, porque queremos que aparezca 5 entre sus números, tiene que ser múltiplo de 5, mínimo. Como el 0 y todo múltiplo de 5 termina en 0 o en 5, como el 0 no, como el n no puede terminar en 0, porque el 0 no puede ser dígito de n por la condición de que n es divisible por el producto de sus dígitos, por lo tanto el n termina en 5, ¿no? Por lo tanto, si n termina en 5, su último dígito es 5, el n es impar. Pero si el n es impar, ¿qué más podemos deducir? ¿Qué más podemos deducir? Todos los dígitos ¿cómo tienen que ser? ¿Podrá haber alguno que sea par? Si hubiera un dígito par, ese número tiene que dividir al n, pero el n es impar. Un número par no puede dividir a un impar. Por lo tanto, ningún dígito puede ser par. Todos los dígitos son impares. Se deduce eso. ¿Se entiende? Todo comienza por el 5, ¿no? Queremos que el 5 aparezca, es decir, que el 5 aparezca entre los dígitos del n. Por lo tanto, tiene que ser múltiplo de 5. Como es múltiplo de 5, termina en 0 o en 5. Pero el 0 no puede ser, ¿por qué? No, el 0 no puede ser eh, es divisible, que para que el número sea divisible entre 0. No nos interesa el 0. Por lo tanto, necesariamente el n tiene que terminar en 5. Si el n termina en 5, es un número impar. Si es un número impar y es divisible por el producto de sus dígitos,
Entonces, ninguno de los dígitos tiene que ser par. Todos los dígitos tienen que ser impares. Ya está. Por lo tanto, ya hemos hecho 3 razonamientos. A ver, vamos a analizar ahora entonces qué pasa cuando... Esto de análisis se ha hecho simplemente con que el n sea múltiplo de 5. Pero vamos a ver qué sucede cuando el n ya no es múltiplo de 5, sino de potencias más. A ver qué sucede si n ahora va a ser potencia de 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, de 25. Entonces, ¿cómo tiene que ser el n? ¿Cómo tiene que ser el n? Va a ser un numeral, ¿no?, de 7 cifras. Un numeral de 7 cifras, donde sus dos últimas cifras tienen que ser múltiplo de 25. ¿Cuántos múltiplos de 25 hay? De dos cifras. 25, el 50, el 75. Pero hemos dicho que ningún dígito puede ser impar. Por lo tanto, el no, tampoco puede estar el 0, tampoco. Entonces, este es los dos últimos dígitos, ¿no? Si consideramos el n múltiplo de 25, necesariamente tiene que terminar sus dos últimas cifras en 75. Ya está. Ese es el primero. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente potencia? ¿Qué pasa si n es múltiplo de 5 al cubo? Si n es 5 múltiplo de 5 al cubo, el n, como es un numeral, ¿cómo va a ser? Va a ser así, ¿no? Va a tener todas sus cifras, y acá viene la tercera. Ya sabemos que tiene que ser 75, ¿no? Entonces, ¿cuántos múltiplos de 125 hay? Dentro de todos, el único que vamos a nosotros a considerar o que va a cumplir las condiciones va a ser el 375. El resto, o bien aparece un número par o bien aparece el 0, ¿no? Porque los múltiplos de 125, ¿cuáles son? 125, 250, ya apareció el par, 2. El siguiente sería 375. Justamente este es 375. El siguiente, ¿quién sería? 500, aparecieron ceros. El siguiente sería 600, apareció par. El siguiente sería 750, apareció otra vez par. Y así sucesivamente, tú vas buscando y el único que cumple que todos los dígitos sean impares y que no aparezca ninguna cifra par es justamente el 375. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si subimos uno más? Tienes múltiplo de 5 a la cuarta. Entonces, ¿cómo tiene que ser el n? Tiene que ser el numeral. Acá vienen sus números. Acá viene el cuarto número. Acá viene 375.
Entonces tú tienes que buscar los múltiplos de 625. ¿Cuáles son los múltiplos de 625 de 4 cifras? ¿No? Comienzas a buscar y podemos encontrar, ¿no?, al 1375. Podemos encontrar al 3375. No. Estos serían todas las posibilidades para este dígito que sea impar. El 1, cuando sea el primer dígito sea el 1, el 3, luego el 5, luego el 7, 7, 3, 5, 7, y el último sería el 9. He puesto todas las posibilidades para que el cuarto dígito, el dígito de las unidades de millar, sea impar, porque eso es lo que habíamos deducido, tiene que ser impar. Pero ninguno de estos es múltiplo justamente de 5 a la cuarta. Ninguno de ellos es múltiplo de 5 a la cuarta. De acá, ¿qué se deduce? Que el dígito, el número n, no puede tener 4 5. No pueden aparecer 4 5 en este número n. Porque a partir de ahí falla. Ya no sería múltiplo del producto, ¿no? Si pudieran haber, si ese número n pudiera tener 4 veces el 5, sería múltiplo de su producto, es decir, de 5 a la cuarta, pero imposible. Ninguno de esos casos cumple, ¿por qué? Porque la cuarta cifra tiene que ser impar, y ninguno de ellos es múltiplo de 625. Por lo tanto, no puede haber más de 3 5. Ese es el tope. Por lo tanto, el número n, ¿cómo va a ser? El número n tiene que ser un numeral. Tiene que ser un numeral. Vamos a comenzar, ¿no? Un ABCD. A, B, C, D. Y los últimos sí los conocemos. 3, 7, 5. Como yo ya sé que solamente podemos considerar 3, 5, que aparezca 3 veces 5, necesariamente uno de ellos, o el A, el B, el C o el D, tiene que ser 5, ¿no? 2 de ellos tienen que ser 5. Acá vamos a colocar, ¿ya? Tiene solo 2 dígitos 5. Tiene 3 dígitos 5. Por lo tanto, hay que considerar todas las posibilidades, ¿no? Además, el n, al aparecer el 3 entre sus dígitos, el n tiene que ser múltiplo de 3, tiene que ser divisible por 3, es decir, tiene que ser múltiplo de 3. Por lo tanto, la suma de cifras tiene que ser condición de divisibilidad por 3. La suma de cifras, sumatoria de cifras, tiene que ser múltiplo de 3. Ya tenemos acá 3 más 7 más 5, todo esto de acá me da 15. 15 ya es múltiplo de 3. Sabemos que uno de ellos, 2 de ellos, entre A, B, C y D, tiene que ser 5. Es decir, vamos a sumar 2 veces 5. Vamos a sumar 10. 10 es múltiplo de
3 más 1. Por lo tanto, los otros dos valores necesariamente tienen que ser múltiplo de 3 más sumatoria de las cifras que son diferentes de 5, ¿no? Tiene que ser igual a ¿cuánto? Entre las A, B, C y D, ¿no? Tiene que ser múltiplo de 3 más 2. ¿Por qué? Porque los tres últimos ya sabemos que es múltiplo de 3. Sabemos que tiene que haber 2, 5, y eso sería múltiplo de 3 más 1. Por lo tanto, las otras dos me tienen que sumar múltiplo de 3 más 2 para que complete todo, que todo sea múltiplo de 3. Por eso acá colocamos que la sumatoria de cifras diferente de 5 tiene que ser múltiplo de 3 más 2. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a configurar nuestro n? Y nos falta que el n también tiene que ser múltiplo de 7. Porque el 7 aparece acá. Nos falta eso. Entonces, las dos cifras que no son 5 y que tienen que aparecer, necesitamos que sean lo menor posible. ¿Por qué? Porque si no, tendríamos que añadir una condición mayor, ¿no? Tendríamos que preocuparnos más, ver que también cumpla que sea múltiplo de ese número. Entonces, los dos menores números posibles que me sumen múltiplo de 3 más 2, ¿quiénes son? 1 y 1. 1 más 1 me da 2. Y justamente 1 no me genera nuevos análisis, porque tendrían que ser múltiplos de 1 y todo el número es divisible por 1. Y además tiene que cumplir que sea múltiplo de 7. Ustedes saben la regla del 7, cuando es un número se considera 231 positivo, ¿no? Se agarra de 3 en 3, primero positivo y luego negativo. Haciendo todas esas configuraciones, tienes que buscar la forma de que ubicar los 5 entre esos 4 dígitos y los 1, de tal forma que te cumpla también que sea múltiplo de 7. Si tú haces eso, haces varios intentos, puedes hacer varios intentos, ¿no? 3, 4, 5, vas a llegar a que el número sería de esta forma. ¿No? Ese sería el número. Y tú verificas para que sea múltiplo de 7, ¿cómo era? Le multiplicabas acá por 231 positivo, creo, ¿no? 231 positivo. Y luego acá 231 negativo. Y acá sería nuevamente por positivo, por el 1, ¿no? Entonces, te das cuenta que el 1 menos 5 por 2 menos 10, menos 15, menos 1, más 6, más, ¿qué más? Más 21 y más 5. Si tú haces eso, te vas a dar cuenta que todo eso te sale 7. Justamente cumple la condición de ser múltiplo de 7, ¿no? Y ese sería el número. Recuerden que la elección del 1 se hace la elección para no complicarnos más, ¿no? Y también que sea múltiplo de 3 más 2. 1 más 1 es 2. 2 es múltiplo de 3 más 2.
Y claro, tienen que ser impares, ¿no? Tienen que ser impares. Y justamente ese es el menor número, ¿no? Acá tú puedes haber hecho otras combinaciones, ¿no? Estos dos 5 por acá, o el 1 en penúltimo, pero justamente tienen que cumplir que sea múltiplo de 7, ¿no? Esta cosa, esto tienes que verificar. Si no verifica, no vas a poder estar dando solución, ¿no? Porque todo este número es múltiplo de 125, es múltiplo de 3 y es múltiplo de 7. Los unos no me generan mayor análisis, ¿no? Ya no me genera mayor análisis. Por eso es que los he considerado y cumple, ¿no? Esa sería la solución para este problema. ¿Alguna pregunta, chicos? Acá se hace combinaciones, ¿no? Al revés, por acá, cambias de lugar y como son 4 numeritos nomás, son pocas las combinaciones. Pero tienen que verificar la condición de múltiplo de 7. ¿Pregunta, chicos? No, profesor. No, profesor. Ya está. Justamente este problema era para hacer el análisis en el número 5, ¿no? Porque justamente me piden ahí la mayor cantidad. Entonces tú tienes que suponer, ¿qué pasa si aparece una vez? ¿Qué pasa si aparece 2 veces? ¿Qué pasa si aparece 3 veces? Y a partir de la cuarta es que ese número ya no puede existir, ¿no? No puede existir. El máximo es 3. Pues con los dígitos que quedan, porque ya tienes 3 dígitos fijos, los 4 dígitos que quedan, ahí haces el juego, ¿no? De las combinaciones y además que cumpla, que sean múltiplos de los dígitos, ¿no? Ahí me ayudó, como ya aparece el 3, tiene que ser múltiplo de 3 y también tiene que ser múltiplo de 7. Y cada uno de ellos tiene sus condiciones, ¿no? Y ahí vas restringiendo más y ya puedes encontrar una solución. Vamos a pasar al número 7. ¿Qué les parece si el número 7 lo dejamos para la próxima? Porque ese número 7 eran bastante escasos y tenías que tener no, o sea, tenía como 2 casos y cada uno de los casos tenía 3 casos más. Y tengo que ordenarlo bien, porque si no, no me va a salir mal acá la demostración. Este número 7 lo dejamos pendiente para la siguiente, ¿ah? Porque no lo he arreglado bien. Y si no lo presento bien en orden, no me van a entender. Ese es el de los ese es el problema de los números favorables, ¿no? Tiene que ver con la cantidad de divisores. El análisis se realiza sobre los exponentes, ¿no? Si hay una cantidad de exponentes que superan dicho número, ¿no? Si no hay, por ejemplo, si todos los exponentes en la descomposición de ese número y los divisores, que es un producto de primos con exponentes, y ahí hacemos el análisis sobre los exponentes, ¿ya? Y si tiene que hacer varias cosas. Entonces, por eso, como lo voy a mejorar la forma que le he hecho más o menos, pero si les explico ahorita, tal vez no me vayan a entender, ¿ya? En la siguiente es el número 8.
Ya, la número 8. A ver, la número 8. La número 8 dice que a cada vértice de un cubo se le asigna el valor de +1 menos 1. Y a cada cara del producto los valores asignados a sus vértices. A cada cara del cubo se le asigna, como todos son 1 o menos 1, entonces el producto también va a ser 1 o menos 1, ¿no? Se le asigna también eso, ¿no? ¿Qué valores puede tomar la suma de los 14 números así obtenidos? Ya está. Vamos a ver. Tienes un cubo, ¿no? A ver, vamos, ¿cómo lo hacemos el cubo? No lo hemos hecho. Más o menos ese es el cubo, ¿no? Ya, más o menos es eso. ¿No? Entonces, si tomamos nosotros acá un punto, un vértice estaría en la, estaría en la, o bien es 1 o menos 1. Un vértice pertenece a una cara, dos caras, tres caras, ¿ah? Un vértice es vértice de tres caras. Entonces, ¿cuántos vértices hay? ¿Cantidad de vértices cuántos serían? Habría 8 vértices. El número de caras es un cubo, tiene 6 caras. Ya está. Todos los valores, ¿no? Los valores de los vértices y de las caras. Los valores de los vértices y de las caras son valores que están incluidos, o sea, son solamente valores o bien 1 más 1 o bien menos 1, ¿no? No tienen otro valor. Ahora, ¿qué más podemos analizar? Llamemos a la cantidad de menos 1 una cantidad P. Y también llamemos a la cantidad de unos, el más 1 positivo. Como son 14 números, 8 de los vértices y 6 de las caras, serían 14 números. Dentro de ellos, algunos van a ser 1 y algunos van a ser más 1. A los menos 1, llamémosle P, entonces por una resta, como son 14 números, la cantidad de positivos sería 14 menos P. ¿Qué más? Ahora, ¿qué sucede con los productos de los números? ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos, no? Por ejemplo, acá este vértice tiene asignado el valor a su 1 y la cara, digamos acá, tiene también otro valor, ¿no? Digamos B sub 1. ¿Qué pasa si multiplicamos nosotros todos? A1 por A2. Son 8 vértices, ¿no? A sub 8 por B1
por todos. Y por B sub 6, como son 6 caras, son 6 veces, 6 valores de B. Pero si tú te das cuenta, cada vértice pertenece a 3 caras. Es decir, en esta multiplicación de los 6 números, cada B sub 1 involucra la multiplicación de 4 vértices, ¿no? Cada valor de la cara involucra la multiplicación de 4 vértices. Como cada vértice está en 3 caras, en esta multiplicación de acá, de B1 hasta B6, va a aparecer 3 veces cada valor de A sub U, de A, ¿no? Algún A sub I va a aparecer acá. O sea, en esta multiplicación de B1 hasta B6 va a aparecer 3 veces el A sub 1, va a aparecer 3 veces el A sub 2, va a aparecer 3 veces todos los números, hasta incluido el A sub 8. El A sub 8 también va a aparecer 3 veces. Es decir, se formaría potencias cuartas. El A1 a la cuarta. El A sub 2 a la cuarta. Hasta el A sub 8 a la cuarta. Eso es con lo que respecta al producto de todos los 16 valores, porque hay 16 valores. ¿Ya? Y eso se entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque sale de esta forma, porque cada uno de ellos te va a botar 4 números. B1 es multiplicación de 4 números. B6, todos ellos de 4 números. Entonces, harían acá, ¿cuántos números harían? 24 números. Más 8 números de acá, harían 32 números. Y esos son justamente los 3 números, los 32 números de acá, ¿no? Acá sería, ¿no? 4, 4, así, hasta 4 por 8, 32 también. Entonces, no pienses que se te está olvidando algún dígito. No, ahí está todas las multiplicaciones, ¿no? Eso es por el hecho de que todos los vértices pertenecen a 3 caras. Por lo tanto, como acá están todas las caras, va a aparecer acá 3 veces. Pero más la vez adicional que aparecen, considerando la multiplicación de los 14 números, van a ser A a la cuarta, A sub 2 a la cuarta, y así hasta A sub 8 a la cuarta. Como todos son a la cuarta y A1 es valor de vértice, pues solamente puede tener o 1 o menos 1, todo este producto te da 1, ¿no? ¿De acá qué se deduce? Se deduce que el valor, la cantidad de números que va a aparecer, cantidad de P, la cantidad de valores negativos de menos 1, tiene que ser par, ¿no? Porque son 16, son entre esos 16 valores, y que hubiera una cantidad impar de menos unos entre estos 16 valores, no te saldría más 1, ¿no? No te saldría más 1, te saldría negativo, si hubiera una cantidad impar de menos unos. Imposible, ¿no? Por lo tanto, la cantidad de valores menos 1 tiene que ser una cantidad par. P es par. Listo. Ya. ¿Qué más? Digamos que S va a ser la suma, lo que vamos a denotar nosotros como la suma de los 14 números. La suma, lo que nos están pidiendo, ¿no? Suma de los 14 números. Es la suma de los 14 números. Entonces, ¿eso va a ser cuánto? Va a ser P por menos 1, la cantidad de veces que aparezca el número menos 1, más la cantidad de veces que aparezca el número más 1, ¿no? En 14 menos P por más 1, ¿no?
¿Y eso qué cosa cuánto sería? Eso sería 14 menos 2p. Entonces, SS, donde como P tiene alguna, P solamente puede ser valores pares, por lo tanto, P pertenece, ¿entre qué valores? ¿No? Puede ser el 0, puede ser el 2, 4, y así, ¿no? Hasta el 14, ¿no? Puede ser que todos sean negativos. ¿Podrá ser? Vamos a ver, justamente eso vamos a analizar, ¿no? Por lo tanto, el S, ¿entre qué valores estará? Como tiene esta forma, el S va a estar entre los valores. Cuando P vale 0 sería 14, ¿no? 14 y va bajando cuando valga 2 sería menos 4, sería 10. Y así, ¿no? Va bajando de 4 en 4, ¿no? Sería 6, 2, menos 2. ¿Quién más? Menos 6. Luego sería el menos 10 y el menos 14. Ya está. Entonces la pregunta es dar ejemplos de los que P sí en verdad pueda tomar o bien todos estos valores o también demostrar qué valores no puede tomar P. No, no puede tomar S, ¿no? ¿Qué valores puede y no puede tomar dentro de este conjunto de valores, ¿no? Un análisis más, tiene que ser un análisis más detallado, dando ejemplos, ¿no? Por ejemplo, primer caso. ¿Podrá darse que S sea menos 14? El ejemplo más fácil. ¿Podrá darse que la suma de todos los números sea menos 14? Es decir, que todos los numeritos sean menos 1. ¿Eso es posible o imposible? Eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Necesitarías que todos los vértices sean negativos, menos 1. Pero al hacer la multiplicación para dar el valor de la cara, te daría positivo 1. Todas las caras te darían positivo 1. Imposible. No puedes conseguir que la suma de los números te den menos 14. Ya está. ¿Qué pasa si hay un solo negativo? ¿Qué pasa si hay un solo negativo? Un solo vértice negativo. Vamos a analizarlo por los vértices, ¿ya? Si hay un solo, primero, por un solo vértice negativo. ¿Qué pasa si hay un solo vértice negativo? Un solo vértice negativo, como cada vértice pertenece a 3 caras, como es un solo vértice negativo y todos los demás son positivos, todos los vértices, los 7 vértices que restan son positivos, como un vértice pertenece a 3 caras, eso origina que los valores asignados a esas 3 caras sean negativos, porque todos como cada cara tiene 4, serían 3 positivos y justamente ese negativo, ese vértice negativo, el producto haría negativo, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? ¿Eso qué implica? Que hay 3 caras con valor negativo, ¿no? Es decir, menos 1. Por lo tanto, ¿cuánto habría en realidad? Si tengo un vértice negativo y 3 caras negativas, ¿cuánto sería el valor de P? Sería la cantidad de números negativos de menos 1. Sería 4, ¿no?
Por lo tanto, ¿cuánto valdría S? S valdría 6. Entonces, el valor de 6 sí toma. Sí se toma el valor de 6. Ahora hay que hacer otro análisis. ¿Qué pasa ya si hay dos vértices negativos? Si hay dos vértices negativos, entonces habrá, adivina, 3 casos. El caso A, el caso B y el caso C. ¿Por qué va a haber 3 casos? Porque hay 3 formas en que se ubiquen los dos vértices. Una podría ser así, que los vértices esté acá y el otro esté acá. El otro puede ser que sea un vértice esté acá y el otro sea el diagonal, pero en la misma cara, acá. Y otro puede ser que sea el diagonal del cubo, es decir, que se encuentre acá. Solamente existen esas 3 posibilidades para dos vértices. O que sean acá, como se dice, adyacentes, que sean opuestas, pero en una misma cara, y que sean opuestas, pero en el cubo, es decir, diagonales. ¿De acuerdo? Entonces, a este caso de acá, llamémosle el caso a este llamémosle el caso B, y a este llamémosle el caso C. Haciendo eso, tienes que calcular cuántas caras hay en cada caso. Si estamos en el caso A, es decir, que son adyacentes, ¿qué te origina? Te va a originar simplemente 2 caras negativas. 2 caras negativas. ¿Por qué 2 caras negativas? ¿Por qué? Porque mira, si solamente hay 2 vértices negativos, quiere decir que en esta de acá que estoy sombreando, en esta de acá, los demás van a ser positivos. Por lo tanto, si tú calculas su valor de esta cara, te va a salir positivo, porque estos valores van a ser negativos. 1 por 1 por 1 sigue siendo 1. Pues acá tienes una cara positiva. Pero si tú consideras a la de acá, la que está en la base, si consideras acá en la base, también te va a salir positiva. Pero si consideras esta de acá, solamente comparte al lado 1. Por lo tanto, todos los demás son positivos. Esta cara de acá te va a salir negativa. Y adicionalmente, esta cara de acá que está atrás, como solamente comparte a este de acá, también te va a salir negativa. El resto de caras, al ser todos los demás positivos, todos te van a salir positivos. Por lo tanto, solamente hay 2 caras negativas. Al haber 2 caras negativas y haber supuesto que hay 2 vértices negativos, entonces, ¿cuánto vale el valor de P? El valor de P también sería 4. Y obtenemos el mismo valor de S. S valdría 6. Ya está. En el caso B, en que sean opuestas, pero en una misma cara, ¿qué va a suceder? Acá va a suceder que hay 4 caras negativas. Y eso tú lo puedes calcular, te puedes dar cuenta. ¿Y qué va a suceder cuando sean en el punto C? Cuando sean A1 y otro vértice acá también sea negativo, que sean así como diagonales del cubo. En este caso va a haber 6 caras negativas. Del caso B, como ya tengo 4 y estoy considerando 2, P valdría 6.
Y en el caso C, como ya estoy considerando 6 y tengo 2 más, P valdría 8. Entonces, si P vale 6, ¿cuánto vale S? En cada caso, en acá valdría 2 y acá valdría menos 2, ¿no? Porque acá sería 14 menos 18. Si P vale 8, acá sería 14 menos 16, menos 2. Entonces, mira, ya hemos encontrado casos para los que es viable los valores 6, los valores 2, los valores menos 2. El caso 14 es simple, todos positivos. Todos los vértices que sean positivos genera que todas las caras también sean positivas. Entonces, este caso, el caso 14, es en el caso en que todas son positivas. Eso es hoy evidente. ¿Qué me faltaría? ¿Qué pasaría ahora al revés? ¿Qué pasaría si ya no considero los vértices negativos, sino considero los vértices positivos? ¿Qué pasa si hay un solo vértice positivo? ¿Qué sucede si hay un solo vértice positivo? Y además, ¿qué pasa si hay dos vértices positivos? Con eso de acá se termina, ¿no? Con el primero, ¿qué originaría? Un solo vértice positivo haría que hubiera 3 caras negativas, porque todas las demás vértices serían negativos, ¿no? Todos los demás, habría 7 negativos y un positivo. Eso origina que hubiera 3 caras negativas. 3 caras negativas. Por lo tanto, ¿cuánto valdría P? P valdría en este caso 10, porque habría 3 caras negativas y 3 caras positivas, ¿no? Y en el caso de acá, el valor de S sería menos 6. El valor de sería menos 6. Y en el caso en que hubiera 2 caras positivas, solamente 2 caras positivas, habrían 6 caras negativas. Y eso implicaría que el S valdría menos 10. Tú lo puedes calcular, ¿no? Es decir, estaría cumpliendo que L es posible, L es posible. Sabemos que el 14 no es posible. Y deducimos también que el 10 no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque estamos haciendo justamente los casos más simples, ¿no? Si hay una positiva, si hay un vértice negativo, ¿cómo origina el mínimo que habíamos dicho? Un solo vértice negativo origina 3 caras. Entonces, ya acá ya hace que justamente el valor baje, ¿no? Ese sea 6. ¿Y qué pasa si hay un solo vértice positivo? Mira, ese vale menos 6. Es imposible que este valor 10 pueda darse, ¿no? Nunca puede ser que la cantidad de, acá está la fórmula, ¿dónde está la fórmula? Acá. Nunca puede ser que justamente la cantidad de números negativos para que te dé 10 tendría que ser 2. ¿Por qué? Porque al hacer solamente una suposición de un vértice, mira, te genera 3 caras negativas. Es decir, que el P sea 4. No puede existir que P sea 2. No puede darse.
Si acá estamos suponiendo que P, un valor negativo, genera 3. Y si hay 2, genera 4, genera 6, genera 8. ¿Qué pasa al revés? Si hay un solo vértice positivo, genera 3 negativos. Mira, mayor que lo que yo quiero, que es 2, que es para que me dé 10. Imposible que te dé el valor 10, por el simple hecho de los análisis mínimos, ¿no? Y igual de forma de acá. 2 vértices positivos, solamente 2 vértices, que 2 vértices sean positivos y el resto todo negativo, te origina 6 caras negativas. ¿Ya? Estos 2 vértices positivos tienen que ser diagonales para que cumplan. Así como hemos puesto acá diagonales en el cubo. Origina 6, que todas las caras sean negativas. ¿Ya? Y en ese caso se cumple que el S te da menos 10. 2 vértices positivos diagonales. Por lo tanto, la respuesta para este problema sería solamente el 14, el 6, el 2, el menos 2, el menos 6 y el menos 10. No puede tomar el valor 10, ni tampoco el menos 14. Listo. Ya chicos, en la próxima clase ya nos quedarían creo 3 problemas. En la próxima clase estaríamos concluyendo con esos todos los que nos faltan, ¿no? Nos quedarían 3 problemas, ¿no? Y aparte, claro, van a tener otra práctica, ¿no? Una nueva práctica. Listo chicos, nos estaremos viendo en la próxima clase. Adiós, profesor. Hasta luego chicos. Profesor.